quienes tocarán diversos temas que ya están debidamente detallados. Bien, doctor, sin más preámbulo, doctor, le damos la cordial bienvenida para que pueda empezar con su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas... perdón. Estoy desde la computadora para compartir una pizarra. No sé si permite compartir, por favor. No está habilitada la opción de compartir pantalla. No sé si me permite, por favor. Yo te sigo. Un momentito. Mientras van ingresando, entiendo que aquí quisiera saber de repente para poder interactuar quién es el público, ¿no? Al cual va a ir dirigido, a efectos de ajustar un poquito el tema del discurso, es decir, si estamos un público altamente especializado o si es un público matizado, ¿no? Entonces, de repente, si hay estudiantes de derecho o trabajadores que no conocen derecho, a efectos de precisar algunos términos técnicos. Todavía no puedo compartir pantalla. Si el anfitrión pudiera hacer como anfitrión al que dice Johan Waman, solamente en JH, esa podría permitirme ya compartir pantalla o... Bueno, mientras van habilitando la opción de compartir pantalla nuestros amigos organizadores de este evento, vamos haciendo un poquito de presentando el tema, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre los alcances jurídicos y prácticos de esta ley 31131 que ha sido publicada por insistencia por el Congreso de la República y que, entre otros grandes cambios, establece por un lado el tema relativo a que los trabajadores CAS, que a la entrada en vigencia de la norma, es decir, al 10 de marzo, hayan estado laborando en un puesto permanente, van a ser considerados trabajadores de duración indeterminada, es un CAS indeterminado. Recuerden que el CAS era un contrato temporal. Eso por un lado. Y por otro lado, ha dispuesto que en un plazo máximo de 5 años, a partir de la entrada en vigencia de la norma, los trabajadores pasarán al régimen laboral de la actividad privada o al régimen laboral de la 276, según sea el caso, el régimen laboral común aplicable a la entidad a la que pertenezca, ¿no? Digamos, en resumidas cuentas, esos son dos grandes cambios normativos que trae como consecuencia esta ley, ¿no? Adicionalmente a ello, establece que a nivel de inspección laboral, por ejemplo, a partir de la entrada en vigencia de esta norma, es la SUNAFIL la que va a efectuar la fiscalización. Recordemos que antes, para todo el régimen laboral del sector público, 276, 1057,
el encargado de efectuar la fiscalización era el Servir, entidad que debido a que no tiene un marco regulatorio sancionador, no sancionaba, sino únicamente terminaba con informes de recomendaciones, ¿no? Recomiendo corregir esto, recomiendo corregir lo otro, ¿no? Entonces, a partir de ahora, a partir de que ahora la fiscalización está en manos de SUNAFIL, sí es posible que las entidades públicas sean sancionadas por infracciones a las normas vinculadas con los contratos CAS. No sé si ya está habilitada. Ahora sí, perfecto. Bien, vamos a compartir una pizarra. Yo no soy tan partidario de las diapositivas, así que vamos a iniciar. Entonces, les decía que esta ley 31131 tiene dos grandes aspectos. Por un lado, está lo que les decía, el pase, que está en el artículo 1, es el pase al régimen ordinario de la entidad, esto es 728 o 276, ¿de acuerdo? Producto de que se ha establecido este pase al régimen ordinario de la entidad, se han establecido reglas o criterios que van a tener que cumplirse. Y aquí salen varias preguntas, varias dudas y varios temas que conversar, ¿no? Lo primero es régimen ordinario. ¿Qué es el régimen ordinario, no? ¿Cuál es el régimen aplicable a la entidad? Lo segundo, y vamos a poniendo por ahí para que vayamos conversando paso a paso. Entonces decía, lo primero que vamos a conversar aquí es qué es el régimen ordinario. Lo segundo que vamos a conversar en este pequeño apartado es los requisitos. Y dentro de los requisitos hay uno que es muy debatido, el tema de a partir de cuándo se computa el plazo de 2 años continuos o 3 años discontinuos, ¿no? Entonces, eso básicamente. La segunda parte que está relacionado con lo que vendría a ser lo referido al carácter indeterminado del vínculo laboral. Laboral CAS. Esto trae como consecuencia que el carácter indeterminado de los contratos CAS nos trae como consecuencia que encontremos sobre el tema de la reposición. La reposición, y aunado a ello tenemos el tema de las adendas que están haciendo firmar ahora las entidades públicas. Bueno, ya había mencionado de pasada el tema de la SUNAFIL, pero digamos, esto es para describir una primera parte lo que va a ser el contenido de esta ley 31131. En realidad, para analizar el efecto jurídico de la norma, me voy a valer más de un marco constitucional que luego voy a pasar a explicar. Pero antes de que se me pase el tiempo, quisiera un poquito explicar esta partecita de solamente casi centrándonos en los alcances de la ley, qué implica, ¿no? En principio, el pase al régimen ordinario de la entidad, o sea, 728 o 276, implica identificar cuál es el régimen ordinario de la entidad. Sabemos que en el sector público, desde los años 80, se aplicaba con alcance general la 276, ¿de acuerdo? En los años 90, el gobierno de Alberto Fujimori habilitó que en las entidades públicas también resulte aplicable el 728, no en general, sino que entidad por entidad se ha ido estableciendo normas que habilitaban la aplicación del régimen laboral privado en determinada entidad. Luego ya en el año 2008 se promulgó el decreto legislativo 1057 que dispuso, esto es en el gobierno de Alan García, que en aquellas entidades donde se aplique la 276 y la 728 también se va a aplicar el contrato administrativo de servicios. Finalmente, en el gobierno de Humala, en el año 2013, se publicó la ley del servicio civil, que se dijo que iba a ser de aplicación progresiva,
que iniciaba con una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de inicio y sometimiento de transferencia, ¿no? de aplicación de este régimen, y concluía con una resolución que había concluido. Entonces, la primera observación que se ha hecho sobre este tema es qué hay de aquellas entidades en donde ya se esté aplicando el régimen de la ley del servicio civil. Por ejemplo, ¿no? Aquí habla de 728 o 276, pero no habla del régimen de la ley de servicio civil. Por ahí decían, por ejemplo, es inconstitucional por excluir a los trabajadores que están en estas entidades, ¿no? Pero bueno, les dejo ahí la duda y volvamos al tema que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es un régimen ordinario? El régimen ordinario, el régimen laboral se entiende desde luego, está referida a aquella que por defecto aplicaría en la entidad. Por ejemplo, hay ministerios en las que se aplica desde luego la 276 y el CAS, desde luego, y todavía no han sido y no se ha iniciado la aplicación de la 10 de la ley del servicio civil. En esas entidades, por ejemplo, no aplica el régimen laboral privado. En consecuencia, cuando un trabajador ingresa, digamos, por contrato de locación de servicios, ese contrato no se va a desnaturalizar a la ley de servicio civil, no se va a porque no se aplica todavía, no se va a desnaturalizar al contrato CAS, porque el contrato CAS es un régimen excepcional. En consecuencia, el contrato al que se va a desnaturalizar sería la 276. Dicho de otra manera, el régimen ordinario va a ser la 276 en aquellas entidades en las que no se haya implementado todavía la ley de servicio civil y en la que no se haya implementado la 728. En aquellas entidades en las cuales ya se ha implementado o se había implementado la década de los 90 o después el régimen laboral de la actividad privada, o sea, del decreto restrictivo 728, el régimen ordinario sería ese, salvo que ya en esa entidad se haya aplicado o se haya implementado la ley del servicio civil. ¿De acuerdo? Entonces, y finalmente, en aquellas entidades donde que se haya iniciado y concluido el régimen laboral de la ley del servicio civil, solo en esos casos sería el régimen laboral ordinario vigente, aplicable al momento de entrar en vigencia de esta ley 31131, sería la ley del servicio civil. En ese caso, cuando se trate de un régimen, de una entidad cuyo régimen ordinario sea la ley del servicio civil, evidentemente habría un tema de discusión, ¿no? Porque se señala que van a pasar los trabajadores o a la 276 o a la 728. Y en ese caso, al estar siendo aplicable la ley del servicio civil como régimen ordinario, no resultaría procedente este pase a 728 o 276, ¿no? Y en esa medida sí habría una suerte de transgresión a lo que ya habría avanzado la ley del servicio civil. Pero bueno, no quiero detenerme mucho en esta partecita. En los requisitos se señala que va a ser de manera progresiva siempre que exista una plaza vacante, indeterminada casi con los mismos criterios del presidente Huatuco, y que van a haber criterios que se van a utilizar para efectos de este pase, ¿no? Pero estos criterios van a ser básicamente, por ejemplo, lo relativo a la edad, por un lado la antigüedad, por otro lado la edad de las personas, por otro lado el tema de la cuota de género o la equiparidad, que haya equivalencia entre los trabajadores varones y mujeres, y la cuota de personal con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, son 4 criterios que están en la ley, que se han desarrollado, de qué manera estos criterios van a incidir, que van a venir precisados en el reglamento. Y lo más saltante de todo esto, y quizás es el requisito principal, está referido a 2 cosas. Por un lado, que el trabajador al 10 de marzo
de 2021, fecha en la que entra en vigencia esta norma, se encuentre en un puesto permanente, un puesto de labor permanente de la entidad. Nótese uno eso, ese es el primer requisito. El segundo requisito es que tenga 2 años continuos de prestación de servicios o 3 años discontinuos de prestación de servicios bajo el régimen CAS. Entonces, respecto a lo primero, ¿cuándo estamos ante una actividad, una labor permanente? Las normas que regulan la actividad de tercerización, intermediación, por ejemplo, hay conceptos que se manejan en ese ámbito, que son, por ejemplo, actividad principal, actividad complementaria, que a veces invita a confundir lo permanente con la actividad principal. Ciertamente, puede haber combinaciones de permanente, discontinuo y temporal respecto tanto en la actividad principal como en la actividad complementaria. La actividad principal en esos términos está referido a aquello que es la razón de ser de la entidad. Por ejemplo, RENIEC, su razón de ser, pues identificar, expedir documentos de identificación de las personas. ¿No? Esa es su razón de ser y todo en cuanto a ello vaya vinculado es la actividad principal de RENIEC. Pero hay una actividad complementaria que es la labor administrativa, por ejemplo, la labor de gestión de recursos humanos, la labor de presupuesto, que es complementaria, no es su actividad principal, es su actividad complementaria, pero también es permanente, ¿no? Inclusive hay de repente, labores de vigilancia, de limpieza, que pueden ser contratados directamente por la entidad, si es que no han sido tercerizados o en vía de intermediación, que también van a ser, pueden ser permanentes, como que pueden ser